Bueno chicos, para dar inicio a estas consultas académicas, estaremos resolviendo la pregunta número uno de esta semana número 15. Y dice así: un campo magnético de magnitud de 80 militesla atraviesa perpendicularmente el plano de una esfera de área transversal 200 centímetros cuadrados. Si la esfera gira quedando la dirección del campo magnético paralelo al plano de la esfera, calcule el cambio del flujo. A ver, acá me dan dos situaciones, ¿no? Al inicio, ¿qué tenemos? Inicio tenemos una superficie rectangular. O mejor dicho, tenemos un campo primero. Ahí está. El campo magnético B. Ya está. Para el caso final tenemos también el mismo campo. Ahí está. Para el final también tenemos el mismo campo. Al inicio me dicen que la superficie o la espira, una espira transversal. Ya está. Es más o menos así. Listo. Donde es perpendicular, ¿no? Te dicen que es perpendicular al campo. Ya está. Pero luego gira la espira quedándose de forma paralela. Si queda de forma paralela, entonces la espira más o menos está por acá. Para eso vamos a incrementar un poco las líneas. ¿Listo? Entonces la espira sería paralela. Ahí está. Entonces, como me hablan del flujo o me piden el flujo magnético o lo que ocurre con el flujo magnético, debo calcular el flujo al inicio y al final, ¿no? Entonces el flujo al inicio, listo, es igual a el campo por el área por el coseno de teta, ¿cierto? Y para calcular el ángulo debemos graficar el vector normal. Entonces el vector normal a la superficie sería un vector perpendicular a la superficie, generándose así que el ángulo que forma la normal con el campo sería un ángulo de 0 grados. ¿Listo? Entonces podemos decir que el flujo, vamos a ponerle flujo 1, es igual al campo, que es 80 por 10 a la menos 3, porque es mili, por el área, que es 200, pero centímetros cuadrados, entonces pasamos a metros cuadrados multiplicando por 10 a la menos 4, por el coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? El coseno de 0 vale 1. ¿Listo? Entonces esto de acá vale 1. Por lo tanto, si vale 1, vamos a empezar a operar. A ver. Este 1, 2 y 3 ceritos se va con este 10 a la menos 3. Entonces solamente me queda 8 y 2. Por lo tanto, el flujo 1 sería 8 por 2, 16. 16 por 10 a la menos 4. Dando forma sería 1,6 miliwebers. Listo. ¿Ya está? Ahora, para el flujo 2. Es igual al campo por el área por el coseno de teta. Obviamente que ahora el ángulo va a cambiar, porque al girar la normal cambiaría de dirección, ¿no? Esta es la normal. Y el ángulo que formaría con el campo magnético sería 90 grados. Entonces, teta es igual a 90 grados. Si es igual a 90 grados, mira lo que nos quedaría. 80
por 10 a la menos 3 por 200 por 10 a la menos 4 por el coseno de 90. ¿Y cuánto es el coseno de 90? El coseno de 90 es cero. Por lo tanto, el flujo número 2 sería igual a cero. 0 Webers, ¿no? Conclusión. Me están pidiendo el cambio del flujo. Variación de flujo. La variación o el cambio de flujo se calcula como flujo final, que es el 2, menos flujo inicial, que es el 1. El final es 0, menos el inicial, que es 1,6. Por lo tanto, me quedaría que la variación de flujo sería menos 1,6 miliwebers. Problema número 1, la clave es la A. Y el signo negativo, ¿qué indica? Indica que el flujo ha disminuido su valor. ¿Listo? Ese es el significado, chicos. ¿Listo? Cualquier consulta que tengan o duda, me la hacen saber, por favor, por este medio, por el audio, sino por el chat. Aquí estaremos para poder ayudarte.
Listo, chicos, para continuar con la parte de asesorías, resolveremos el problema número 2. ¿Listo? Igual estaremos recabando la información, o mejor dicho, sus consultas a través del chat o el audio. ¿Ya? Pregunta número 2. Dice lo siguiente. Se coloca una bobina de 500 espiras y de radio 4 centímetros entre los polos de un electroimán grande, donde el campo magnético forma un ángulo de 53 grados con respecto al plano de la bobina. Si el campo disminuye a razón de 0,2 teslas por segundo, ¿cuál es la magnitud de la fe inducida? A ver, interesante esta pregunta, ¿no? Entonces tenemos aquí una bobina de 500 espiras. Listo, voy a considerar que estas son las 500 espiras. Ahí está. Y lo más importante, el ángulo que forma es de 53 grados, pero con respecto al plano de la bobina. Acá está. Listo. Ahora, me dicen que el campo magnético disminuye a razón de 0,2, es decir, varía, cambia. Esto es varía. Entonces, a mí me piden la fe. ¿Cómo yo calculo la fe inducida para n espiras? Entonces, la fe inducida es igual a espiras por variación de flujo sobre variación. Pero si lo que disminuye es el campo a razón de 0,2, pero ten en cuenta algo, para que más o menos se dé cuenta, ¿ya? Vamos a considerar que hay un flujo inicial, un flujo. El flujo inicial va a ser campo 1 del área por el coseno de teta. El flujo 2 es un campo 2 por el área por el coseno. Profesor, ¿y por qué considera que el campo es el que cambia, que varía? Porque es lo que me dice. Disminuye 0,2. Es lo que está cambiando, pero por unidad de tiempo. No sé exactamente cuánto cambia el campo, exactamente, a menos que considere un tiempo determinado. Ahora, el área es el mismo siempre. Eso me da de radio. Ahora, el ángulo tampoco varía bastante, pero no es el 53 grados. Recordemos que el ángulo se mide respecto a que sería aquí 27 grados. ¿Qué te menciono esto? Porque nosotros podemos encontrar una forma general para ese tipo de casos o problemas. No estar haciendo un poco, pero quiero que sepas de dónde sale. Yo resto el flujo 2 menos el flujo 1, que haría campo 2 campo área. Esto representaría que la variación de flujo es igual a variación de campo del área por el coseno de teta. Y si tú le reemplazas el anterior, le Faraday, respiras es igual a absoluto de variación de campo entre variación.
Y justo esto es lo que el candidato a ti es cómo cambia el campo en esto. O sea, al final simplemente tengo que reemplazar todos los datos como nos lo da. Respiras, variación de campo entre variación de tiempo, cero. El área, podemos, el área, pi por radio al cuadrado. Sería pi por radio, pues, 4 centímetros, por 10 a la menos 2 de nuestros metros elevados. El coseno de 37, coseno de 37 sería, operamos. 5 y un 5 se va, 0 con la coma se va, y la vida sigue operando. 10, 2, 4 y pi. Tenía 8 pi por 10 por 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado. 6, 10 a la media. E inducida 8 por 16. Simplemente nos quiere operar lo demás y darle forma en base a las claves, ¿no? Porque las claves está en función de 1000. 28 pi, y este 10 se va con un 10, que haría 10 acá. 10, 128 pi milivoltios. Pregunta número 2 resuelta. Y la clave sería la de. Si tienes alguna duda o alguna consulta respecto a esta semana número 15, me la hacen saber. Comenten, por favor, y estamos aquí para poder ayudar.
Continuando con las asesorías del día jueves del curso de física, tenemos ahora la pregunta número 3. Pregunta número 3. Dice, una varilla conductora de longitud L igual a 30 centímetros se desplaza con una rapidez constante de 5 metros por segundo en la región de un campo magnético de magnitud de 0,45. Profesor, buenas tardes, buenos días, perdón. Buenos días. ¿Podría ayudarme con las 7 en la dirección, por favor, de propuestos? Y luego con la 3 también, que ha puesto ahí. Esta pregunta 3. Sí, solo quiero que me dé unas guías. Y en la 7 de la dirección quisiera que me ayude, nada más. Listo, ya, a ver. Entonces, a ver. Acá me dicen diferencia potencial en los extremos. Entonces, si me hablan de diferencia potencial, me están pidiendo la FEM, pues, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo se calcula la FEM inducida para una varilla en movimiento? La FEM inducida es igual a longitud por la rapidez por el campo. Listo. Ahora, esa diferencia potencial, que viene a ser la FEM, es igual a la longitud. Bueno, es 30 centímetros. 30 por 10 a la menos 2 para pasar a metros. La rapidez, que sería 5. Y el campo, que sería 0,45. Listo. Esta diferencia potencial nos quedaría, a ver. Profesor, una pregunta. Dime, dime. Esa parte que te va a pedir la diferencia potencial entre los extremos es igual que el FEN inducido, ¿no? Sí, es lo mismo que el FEM inducido. Ah, ok. Listo, al final entonces me quedaría, a ver. Ah, por los valores que yo veo son muy pesaditos, ¿no? Ya, entonces tengo que operar unos. Entonces al final, ¿cómo nos quedaría operando todo eso? Dice, ni siquiera lo representan en mili o en micro, simplemente es operar nada más. 30 por 5 por 0,45. Ya está. Entonces me saldría al final 6,75 voltios. Listo. Profe, pero ¿no sería 675 por 10 a la menos 4 o A ver. no sé? No estoy con... Hay varias respuestas con el mismo valor. A ver, Mm, A ver, si opero 30 por 5, 150. Acá 0,45 me sale 67,5. Ahí falta el 10 a la menos 2, ¿no? Entonces, izquierda 0,675 voltios. ¿Cierto? Ah, ya, ya, sí, profesor. Ya está. Listo. Ya está. Entonces, eso es lo que estaría generándose en los extremos de la varilla, pues entre los extremos nada más. Es como un voltaje generado instantáneo, ¿no? En ese instante nada más. O mientras se esté moviendo, ¿no? Obviamente, nosotros estamos acostumbrados a ver esto en un circuito más grande, ¿cierto? Donde la corriente estaría circulando. Donde la corriente estaría circulando. Pero como no me dan ese circuito, entonces yo no puedo decir que existe una corriente que esté fluyendo por acá. Simplemente que se genera una diferencia de potenciales en los extremos y en un pequeño instante de tiempo habrá una diferencia potencial, pues, ¿no? ¿De cuánto? De 0,675 voltios. Profe, en la 7 la dirección, por favor. A ver. A ver, pregunta número 7. Dice, en la figura del campo magnético externo B en la dirección del eje X, ¿ya? Varía con el tiempo a través de una espiral circular paralela al plano
plano YZ, de acuerdo a la ecuación. B es igual a 500T. Ya, un campo variable. Donde B se mide en Tesla y T en segundos. El área de la espira es de 75 centímetros cuadrados y la resistencia eléctrica externa, R, es igual a 50 ohm. Determine la intensidad y el sentido de la circulación de la corriente inducida en la espira, en el tramo, bueno, en el tiempo de 0,01. Listo. A ver. Entonces me están pidiendo la dirección del campo, ¿sí? No, dirección de la corriente, ¿no? Sentido horario o antihorario. Ya está. Intensidad y dirección. Ya. La intensidad es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque para poder calcular la intensidad necesito primero la FEN inducida. La FEN inducida es igual a número de espiras por la variación de flujo, ¿no? Sobre variación de tiempo. ¿Listo? Ahora, como ya hemos visto nosotros en el problema número 2, hemos encontrado una expresión para poder calcular la intensidad de forma casi directa, podemos llamarlo así, si es que nos dan de dato la variación de campo entre variación de tiempo. Esto que es justo lo que ocurre acá, ¿no? Entonces podemos decir que la FEN inducida es igual acá nos quedaría variación de campo entre variación de tiempo por el área por el coseno de teta. Listo. Pero para nuestro caso, el ángulo formado, ¿cuánto sería? 0 grados, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? Porque si esto es la espira, el vector normal sería un vector que va en el eje X también. Entonces, entre el campo y la normal formaría un ángulo de 0 grados. Si el ángulo es 0 Profe, con grados, respecto a eso es como si el campo está saliendo, ¿no? es como un campo saliente de la espira. Pero si estuviera entrando, ¿ya cambia o cómo es eso? Si estuviera entrando sería 180 y al final también saldría -1. Pero como vamos a trabajar el valor absoluto, porque nos trabajamos el valor absoluto para poder calcular la corriente. Es que justo el profesor también había explicado así en una de clase que era entrante y saliente el campo, pero me confundía porque la normal se dibuja con respecto al observador o cómo. Respecto al observador normalmente, sí. Pero lo único que varía es el signo nada más. Y el signo lo que representa es básicamente de dónde lo estoy observando. Porque si tú cambias la posición del observador, no cambia el valor, ¿cierto? Lo que cambia es solamente el signo. Es como que el signo te da la referencia de cómo estoy analizando el problema o cómo estamos analizando o viendo el campo, pues, ¿no? Respecto a nuestro punto de vista, pues, ¿no? Pero el valor no va a cambiar. Profe, ¿podría hacer los casos aquí, por favor? A ver, por ejemplo, cuando tú tienes el flujo, sabemos que el flujo en una superficie va a depender del campo, de la superficie que estás analizando y del ángulo, ¿cierto? Ahí está. Y del ángulo. Ya está. Ahora, acá estamos considerando que es una normal saliente porque vamos a considerar que hay un observador por la parte superior. Pero ¿qué pasaría si nosotros consideramos un observador en la parte inferior? Entonces la normal sería hacia abajo y tendríamos el mismo campo. ¿Listo? Ahora, ¿en qué está cambiando aquí? Lo que ocurre es que cuando tú lo ves desde la parte superior, vamos acá, para este observador no es lo mismo que para este observador. ¿A qué me refiero? El observador de arriba lo que está viendo es que en esta superficie el campo está saliendo. Y cuando hay un campo saliente, te vas a dar cuenta que el flujo es igual a campo por el área por el coseno de teta. ¿Listo? Pero para el caso de abajo, nos vamos a dar cuenta que este ángulo es teta, pero nosotros necesitamos medir el ángulo respecto a la normal. Entonces, respecto a la normal, ¿cuánto sería? Siento. ¿En cuál parte, profe? La segunda o primera. Claro, en la segunda. 180 menos 0.
180 menos teta, ¿cierto? Ujú. Por lo tanto, el flujo nos quedaría campo por el área por el coseno de 180 menos teta. Listo. Por lo tanto, como haciendo reducción al primer cuadrante, lo único que quedaría es al final un menos el campo por el área por el coseno de teta. Entonces, el signo al final lo que indica solamente es el punto de vista nada más, el observador, de cómo estamos nosotros percibiendo al campo magnético en esa superficie. Cuando Y nosotros la normal percibimos que se el campo dibujaba. está, claro, Mm. la normal se representa en base a al observador normalmente. Casi siempre, Ah, mejor ok. dicho siempre. Todo es respecto al observador. Entonces, respecto al observador, colocamos una normal. Y si cambiamos nuestro punto de vista, nuestro observador, obviamente nuestra perspectiva del campo, si es que está entrando o está saliendo, va a cambiar, ¿cierto? Ujú, sí. Por ejemplo, para la parte superior, estamos notando que el campo sale. Por eso que cuando el campo sale, los ángulos generados son agudos. Por lo tanto, tu flujo va a ser positivo. Pero cuando tú cambias el observador, te das cuenta que el campo aquí está entrando. Y cuando es entrante, ¿qué va a ocurrir? El flujo es negativo. Sí. ¿Listo? Ujú. Pero al final es el mismo valor. ¿Listo? El signo solamente me indica la dirección, en este caso del campo respecto a la superficie. Pues, ¿no? Si es entrante o es saliente. ¿Correcto? Profesor, si no me dicen nada, ¿lo asumo como saliente o no? Sí, asúmelo como saliente, que es lo más fácil de ver, pues, ¿no? Lo más sencillo. ¿Listo? Ah, ok, ok, perfecto, gracias. Ahora, terminando eso, tenemos que coseno del ángulo vale 1 porque el ángulo es 0. Entonces todo lo demás ya es conocido, pues, ¿no? Entonces la fe inducida es igual a número de espiras, bueno, una espira. Acá me dicen que la variación de campo. A ver, si te das cuenta, no importa para qué tiempo o intervalo tú analices, como el campo es 500t, ¿listo? Al final siempre te va a salir, esto de acá siempre te va a salir 500. Variación de campo entre variación de tiempo siempre te va a salir 500. ¿Correcto? Que justo es el valor que acompaña al tiempo acá. ¿Correcto? Ahora, si no, si tienes duda de eso, lo que hacemos es reemplazar, pues, ¿no? Calculas el campo 1 para el tiempo 0, que sería 0, y el campo 2 para el tiempo 0,01, que sería 5, pues, ¿no? Entonces tu variación de campo, ¿cuánto sería? Vamos a ponerle 5 entre variación de tiempo, que sería 0,01. Y al final nos quedaría igual 500. Es algo que siempre se va a cumplir. ¿Listo? Luego multiplicado por el área, que sería 75, ¿no? Pero por 10 a la menos 4, para pasar a metros cuadrados. Listo. Aquí dos ceritos se van a ir. Con dos ceritos te queda 10 a la menos 2. 75 por 5 me quedaría la fe inducida, que sería 35, 37, 5. Bueno, por 10 a la menos 2 sería 3,75. ¿Correcto? Ya está. Incluso lo puedo dejar así, ¿ah? Entonces, ¿por qué? Porque luego yo voy a tener que operar todavía para calcular la corriente, ¿cierto? Porque una vez que tú ya tengas las FEN, tú dices, esa FEN, que es el voltaje, recuerda, voltaje o diferencia potencial, es igual a la corriente por la resistencia. Entonces la corriente sería el voltaje, que es 5 por 75 por 10 a la menos 2, entre la resistencia, que vale 50. Por eso me refería que no lo operes por completo. Un 5 se va, ¿qué te queda? 75. Y este 10 que está abajo sube como 10 a la menos 1, y con el 10 a la menos 2 se formaría un 10 a la menos 3, que sería un miliampere. Listo. ¿Está? Entonces la respuesta sería la A. Pero, como tú mencionas, ¿no? ¿Por qué es horario, ¿no? ¿Y por qué no es antihorario? Entonces, para saber el sentido de la corriente, yo necesito saber qué es lo que está ocurriendo con el flujo, pues, ¿no? El flujo está aumentando, está disminuyendo, ¿qué está ocurriendo? Aumentando. Según el problema, ¿qué está pasando con el flujo? Está aumentando, ¿no?
Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque el campo aumenta. Pero si el campo aumenta, el flujo también aumenta. Ya está. Profesor, y si el flujo aumenta, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que va a generar nuestra espira si el flujo aumenta? Entonces nos damos cuenta que el campo magnético externo, este es el externo, está aumentando. Por lo tanto, si el campo magnético aumenta, entonces la espira, ¿qué cosa tiene que generar? Un campo en dirección opuesta, ¿cierto? Si el campo aumenta, entonces la espira va a generar un campo en dirección opuesta para poder compensar. Entonces, nuestra espira va a generar un campo en dirección opuesta. A esto yo le llamo campo inducido. Entonces, sobre la espira se está generando un campo inducido. Si el campo inducido es entrante a la espira, para nuestro punto de vista, porque en este caso nosotros somos el observador, ya que no nos mencionan nadie más, dime, el campo inducido es entrante para nosotros, con la regla de la mano derecha. Si el campo inducido es entrante, ¿cómo sería el sentido de la corriente? Horario. Claro, en este caso sería horario. Profe, pero es que yo estaba analizándolo con respecto a la resistencia, o sea, con respecto a la parte de abajo, la dirección o algo así. Pero donde se genera la corriente inducida es acá. Aquí no se genera. ¿Por qué? Mira, si tú analizas, me dices que analizas esta acá, dime, acá está el campo externo. El campo externo con la superficie, ¿cómo son? Ah, ya, claro. Acá no se Es. genera nada. Ajá. Donde se genera todo es aquí. También te pudieran haber preguntado, ¿no? Ya. Puede ser hubiese sido una buena pregunta de verdadero y falsa, ¿no? En la espira rectangular, ¿no? ¿Se genera o no se genera corriente inducida debido al campo magnético? No, debido al campo no. Dice, se genera acá arriba, pero luego al final esta corriente circula por acá, que es otra cosa. ¿Te das cuenta? Ah, ¿Quién profe, yo genera la... pensé que era así, que circulaba, porque como está como medio conectado, entonces como eso, pero no, ¿no? ¿O sí? Sí, sí circula por acá. ¿Pero en qué sentido sería? ¿Sería como antihorario? Sí, es el orden, mira, sería más o menos por acá, por acá. Sí, antihorario. Ay, por eso yo pensé que era anterior por ese motivo, pero Lo que te no. dicen acá, inducida en la espira. En la espira. Debo suponer que Ay, la que se refiere en la espira que te mencioné previamente, pues, ¿no? También es confuso, sí, lo podemos, te lo puedo dar por ahí. Puede llegar a ser confuso. Tuvieron que haber dicho, profesor, pero ya hemos visto también espiras rectangulares, pues, ¿no? Porque puede haber el caso, ¿no? Entonces, pudieron haber dicho espira circular para no generar dudas. Pero sí, está bien, vale, válido, válido. ¿Está bien? ¿Queda claro entonces el porqué, el sentido y todo eso? sí, profesor, gracias. Listo, no hay problema. A ver, ¿qué tenemos por acá? Por ahí me dicen también... ¿La uno de clase también? A ver, vamos a ver. No, profe, no decía, no, es que era con respecto a que la dirección del campo, cuando la normal está hacia arriba y la normal está hacia abajo, pero ya lo explico. Ah, ya, ya, ok, chévere. Gracias. Listo, por ahí Ana tiene, como es de esperarse, varias preguntas. A ver, vamos a ver. Preguntas de verdad y falso todavía. A ver. Es interesante. Vamos a ver. Esto.
Listo, a ver. Desarrollemos esta preguntita. ¿Está bien? Una pregunta de verdadero y falso, Ana. Dice, una espira conductora varía su área ingresando o saliendo de una región de campo uniforme B, como se muestra en la figura. ¿Ya? De acuerdo a la ley de Lenz, recuerda que la ley de Lenz es el análisis de la regla de la mano derecha, cómo el campo aumenta y disminuye, y esto genera un campo inducido, corriente inducida. Todo ese análisis es ley de Lenz al final de cuentas, ¿ya? El sentido de la corriente eléctrica inducida es tal que, por sus efectos, se opone a la causa del que le dio origen, ¿no? Claro. ¿Ya? Luego dice, A. Reduciendo el área de la espira, el sentido de la corriente eléctrica inducida en la espira es antihorario. Sí, Mm. un resumen de la ley de Lenz, es que no me queda tan claro. ¿Cómo? Podría hacer un resumen de la ley de Lenz, que no me queda tan claro en clase. A ver. Resumen de la ley de Lenz. A ver, más o menos algo así, ¿eh? Tenemos una espira y tenemos un imán. Norte y sur. Pueden haber muchos casos, situaciones también, ¿ya? Acá tenemos una espira quieta, listo, fija, y tenemos un imán, inicialmente fijo. ¿Listo? Todo imán genera un campo magnético, ¿no? Y lo voy a graficar a partir de su línea de fuerza o línea de campo, que son salientes de norte. Algunas de esas líneas salen y atraviesan la espira. Y otras no la atraviesan. ¿Listo? Entonces en este instante yo tengo un flujo. ¿Por qué existe flujo? Por estas 4 líneas que atraviesan a la superficie. ¿Listo? Ya está. Pero hasta ahí no pasa nada. No ocurre nada más que eso. Que hay flujo, nada más. Un campo que atraviesa una superficie. Lo que voy a hacer ahora es, en base o respecto a este observador que voy a colocar por aquí, este imán va a empezar a moverse. Empieza a moverse hacia la derecha. Si el imán empieza a moverse hacia la derecha, ya no solamente existirán 4 líneas que atraviesan la espira, sino ahora serán 6, luego 7, luego 8 y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué está pasando con la cantidad de líneas? La cantidad de líneas aumenta. Si aumenta la cantidad de líneas, el flujo va a aumentar. Entonces, ¿qué pasa cuando el flujo aumenta sobre esta superficie? Cuando el flujo aumenta sobre esta superficie, lo que va a ocurrir es que el espira va a generar su propio campo magnético para poder compensar este aumento de campo. Entonces el espira contrarresta el aumento. Profesor, ¿y cómo lo contrarresta? Generando un campo magnético inducido, pero en sentido opuesto. A este campo le voy a llamar campo inducido. ¿Listo? Entonces hay un campo externo y hay un campo inducido. Entonces acá nace la pregunta, ¿no? ¿Por qué una espira puede generar su propio campo? ¿Cómo es posible eso? Bueno, es posible porque sobre el espira se estará generando una corriente eléctrica. Entonces el espira está generando una corriente eléctrica. Y esa corriente genera este campo inducido. Y con la regla de la mano derecha que ya hemos visto anterior semana, hay una corriente, disculpa, hay un campo magnético saliendo. Mira, el campo magnético es saliente, ¿sí? Por lo tanto, la corriente eléctrica que se estaría formando en esta espira sería una corriente en sentido antihorario. ¿Listo? Entonces, sobre la espira se está generando una corriente en sentido antihorario. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere. ¿Correcto? ¿Queda claro, Ana, entonces? Sí, queda claro. Ahora, nosotros hemos analizado solamente cuando el espira se acerca, pues, ¿no? Lo que faltaría analizar es cuando el espira se aleja. Y cuando el espira se aleja, en vez de aumentar el flujo, lo que va a hacer es disminuir. Y al disminuir,
¿qué va a hacer la espira? Ya no va a contrarrestar, se puede decir, el campo que está entrando, sino va a generarlos. Es decir, siempre contrarresta el cambio. Entonces va a tratar de compensar, pues, ¿no? Si aumentan, yo los disminuyo. Pero si disminuye, yo aumento. ¿Listo? Entonces, para ese caso, el campo inducido sería entrante. ¿Listo? Y si fuese ese caso, la corriente sería horario, ¿no? Según mi observador. ¿Listo? Entonces, es cuestión de analizar cada caso, ¿no? Porque hay varios. Listo. Ahora, en este problemita dice, una espira conductora varía su área ingresando o saliendo de la espira. Ingresando o saliendo, dice. Reduciendo el área de la espira, el sentido de la corriente eléctrica inducida en la espira es antihorario. ¿Listo? La B. La variación del área de la espira no interfiere en el flujo magnético y por tanto no hay corriente eléctrica inducida. La C. Aumentando el área de la espira, el sentido de la corriente inducida en la espira es horario. Y la D. Aumentando el área de la espira, el sentido de la corriente eléctrica inducida en la espira es antihorario. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Cierto? Te piden lo correcto, ¿no? Y aquí hay un problemita. Bueno, un problema, ¿no? Dime, ¿qué analizamos? Cuando la espira está entrando o saliendo, pues, ¿no? ¿Cierto? Solamente al ingresar y al salir. ¿Listo? Entonces, para ambos casos, ingresando o saliendo, debo analizar. Entonces, vamos a ver. Dime, ¿qué pasaría si la espira está ingresando? ¿Listo? Y acá viene la dificultad, tal vez, que puede generar dudas. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿a qué se refiere cuando aumenta su área? Varía su área ingresando o saliendo de una región de campo magnético. Se refiere a el área en contacto con el campo está variando o la espira en general aumenta su área. Entonces yo entiendo que cuando está ingresando o saliendo, lo que está aumentando es el área, pero en contacto con el campo. ¿Listo? Y algo similar ocurre cuando está saliendo. ¿Y por qué te menciono que hacen referencia a eso? Porque no te especifican si cuando está ingresando el área de la espira, la aumenta o el área de la espira disminuye. No te dicen exactamente. Entonces lo único que puedo dar a entender yo es que el área en contacto con el campo es el que está cambiando. Por ejemplo, cuando está entrando, esta área está aumentando o está disminuyendo, el área roja. Aumenta, ¿cierto? Al inicio no había nada en contacto con el campo. Luego, al tratar de ingresar, está aumentando esa superficie. Pero cuando el espira está saliendo, ¿qué está pasando con esa área? Disminuye. Listo. ¿Y por qué es importante identificar eso? Porque nosotros sabemos que el flujo es igual a campo por área por el coseno de teta. El campo magnético es constante porque me dicen que es uniforme. Esto es constante. El coseno del ángulo siempre va a ser el mismo, ¿no? Porque la dirección no cambia, constante. Lo único que está cambiando es el área. Varía. Y debido a la variación de área se genera la variación de flujo, ¿correcto? Entonces vamos a analizar, a ver. Para el primer caso, a ver, cuando está entrando, cuando el campo aumenta, o mejor dicho, el área aumenta, el flujo aumentaría, ¿no? El flujo aumentaría. En cambio, cuando la superficie en contacto disminuye, el flujo disminuye.
Listo. ¿Y eso qué significa, profesor? Significa que nosotros debemos analizar el campo inducido y la corriente en base a este cambio. Mira, si aquí el flujo está aumentando, significa que las líneas están aumentando. Este campo que es entrante está aumentando, 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 aumentando. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la espira, Ana? Si esas Profesor, líneas... disculpe, Dime. con respecto a las X que son líneas entrantes, ¿no es cierto? Pero ¿sería saliendo de la pantalla o cómo? ¿No? ¿Para el campo inducido te refieres? Ujú. Claro, el campo inducido tendría que ser saliente, saliendo de la pantalla o de la hoja o del papel o mismo, la misma imagen, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? Porque está aumentando, el flujo aumenta y cuando el flujo aumenta es porque las líneas están aumentando. Si esas líneas que están aumentando son entrantes, 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 la espira va a contrarrestar todo ese aumento, generando un campo inducido saliente. Pero si el campo magnético inducido es saliente, con la regla de la mano derecha, mira, con la regla de la mano derecha, si el campo inducido es saliente, con la regla de la mano derecha, ¿cómo sería la corriente? Antihorario. Sería antihorario. Listo. Entonces aquí la corriente, acá podemos poner, ¿no? El campo inducido es saliente y la corriente sería antihorario. Ahí está. Y lo mismo puedo analizar arriba, ¿no? Ahora, ese flujo está disminuyendo, ¿no? Las líneas de campo entrante están perdiéndose, disminuyen, 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 disminuyen. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la espira realmente? Va a compensarla, va a contrarrestar ese cambio. Por lo tanto, todo lo que se está perdiendo lo va a compensar y lo va a crear, generando un campo inducido entrante. Listo, entonces este sería mi campo inducido. Pero si mi campo inducido es entrante, con la regla de la mano derecha, mi corriente ¿en qué sentido estaría? Estaría en sentido horario, ¿no? Horario. Horario. Ujú. Listo. Entonces acá tendríamos que nuestro campo inducido sería entrante y la corriente sería horario. Ya está. Entonces eso es lo que se genera cuando sale y cuando entra, o cuando entra y cuando sale. ¿Listo? A ver, vamos a identificar la respuesta correcta. De acuerdo con la ley de Lenz, el sentido de la corriente eléctrica inducida es tal que por sus efectos se opone a la causa que dio origen. Luego, reduciendo, escucha bien, reduciendo el área de la espira. ¿Dónde estás reduciendo? ¿Dónde estás reduciendo? Arriba. Aquí, arriba, ¿no? Ya está. Pues ahí me está identificando qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Reduciendo, entonces arriba. El área de la espira, el sentido de la corriente eléctrica inducida en la espira es antihorario. ¿Es antihorario? No, es horario. Es horario, entonces incorrecto. Listo. Luego la siguiente dice, ¿la variación del área de la espira no interfiere en el flujo magnético? Mira, cuando aumenta o No. disminuye, el flujo cambia, ¿no? Ajá, Entonces te sería dice, ¿no menos. interfiere? Incorrecto, pues no, sí interfiere. Y la C, aumentando el área de la espira, aumentando el área de la espira. Si estás aumentando, ¿en qué caso estoy? En el de abajo. ¿El sentido de la corriente eléctrica inducida en la espira es horario? Antihorario. Antihorario, por lo tanto es incorrecto. Y la D debe ser tu respuesta. Aumentando el área de la espira, es decir, abajo. ¿El sentido de la corriente eléctrica inducida en la espira es antihorario? Esa es la correcta. Listo. Ya está. ¿Qué tal, Ana? Ahora sí un poquito más claro. Ujú. Sí, profe. Listo. Excelente. Ya está. A ver. ¿Qué más nos mostraste por aquí, Ana? Esta pregunta. Eso es de una compañera. Este de Camila, ¿no? Ahí está. Camila, ¿estás ahí? Coméntame. Sí, profesor.
Listo, a ver, Camila. ¿Alguna pregunta en específico respecto a esta preguntilla? Sí, tengo una duda de cómo determinar la dirección de la corriente. ¿De la corriente o el campo? El campo, el campo. Ujú. El campo, ya, listo. Bien, entonces, a ver, antes de eso, voy a regresar a mi semana 14. Un ratito. Voy a usar esto de referencia. Mira, para la dirección de la corriente usamos esto. Pero con un cambio acá. Acá hay un error. ¿Listo? Ya. A ver. En este problema tenemos dos situaciones, ¿no? Una corriente rectilínea y una corriente curvilínea. ¿Listo? Entonces, se aplica en ambos la regla de la mano derecha, pero dependiendo sea el caso, si es rectilínea vas a analizarlo en función, en un orden específico, y si fuese curvilínea cambiamos el orden. Por ejemplo, yo lo que hago es esto, mira, para corriente rectilínea, ¿qué es lo que considero yo? Considero que si la corriente es rectilínea, acá es la corriente I, y el campo es el que está girando, que está envolviendo, ¿correcto? Corriente rectilínea, el campo envuelve. Pero si la corriente es curvilínea, o circular en este caso, cambio los papeles o los roles, ¿no? El campo sería el rectilíneo, bueno, en el centro obviamente, y la corriente sería curvilínea. Es lo que yo considero. ¿Listo? Aplica la regla de la mano derecha, pero para que sea más práctico, tengo en consideración esto, ¿ya? Entonces, a ver, leamos el problema. Dice, se tiene un conductor rectilíneo muy largo y otro conductor doblado en forma de la cuarta parte de una circunferencia de radio de 10 centímetros, tal como se muestra en la figura. Los conductores transportan corriente eléctrica de intensidad. Intensidad 1 igual a pi amper, intensidad 2, 2 amper. Determine la magnitud del campo magnético resultante en el punto O. Creo que la más sencilla es la corriente rectilínea, ¿cierto? Si tú analizas la regla de la mano derecha, la corriente es hacia arriba, igualito que en la gráfica. El campo sería envolvente. Y para ti sería un campo en sentido antihorario, ¿cierto? ¿Cierto, Camila? Sí. Ya está. Ahora, pero yo no quiero saber solamente cómo es el campo, ¿no? Envolvente y en sentido antihorario, no. Yo quiero saber cómo es el campo en este punto. Entonces, cuando tú analizas la dirección del campo envolvente, te das cuenta que ese campo está ingresando por la derecha y está saliendo por la izquierda, ¿cierto? Entonces, toda la parte que está a la derecha va a haber un campo entrante y todo lo que está a la izquierda va a tener un campo saliente. Más o menos se grafica así, ¿no? Campo entrante sería un X y campo saliente un punto para esta corriente. Entonces, todo lo que está a la derecha, entrante, y todo lo que está a la izquierda, saliente. Y dime, el punto O, ¿dónde está? ¿Derecha o izquierda? Nos damos cuenta que el punto O está a la derecha, ¿cierto? Si está a la derecha, entonces el campo generado sería un campo 1 entrante. Listo. ¿Cómo lo calculas? Ya es fórmula, ¿correcto? Ya tenemos el campo 1. Ahora, nos faltaría este campo generado por la corriente 2, pero acá hay un problemita, mira. No solamente circula corriente 2 por esta cuarta parte de circunferencia, sino también por esta parte rectilínea, ¿cierto? Pero ya hemos mencionado anteriormente que esa parte rectilínea no genera campo magnético en sus prolongaciones. Te das cuenta que el punto O está en la prolongación. El punto O está en su prolongación. Por lo tanto, estas dos corrientes rectilíneas no generan campo en el punto O.
No estoy diciendo que no generan campo, ¿ah? Sí generan campo, pero alrededor. Pero en el punto O, ¿generarán campo? No. En el punto O no. Al su alrededor, sí. Pero como me piden analizar solamente en el punto O, prácticamente la descarto. Ahora, para la corriente 2, que es la curvilínea en este caso. La corriente 2 es circular y está girando en sentido, en este caso en sentido horario. Si la corriente está girando en sentido horario, si tú aplicas la regla de la mano derecha para corrientes curvilíneas, vas a llegar a la conclusión que para corrientes en sentido horario, el campo magnético, ¿cómo debería ser? Entrantes también. Y si el campo 2 es entrante y el campo 1 es entrante, dime Camila, al final, ¿qué tenemos que hacer con esos dos campos si me piden la resultante? Sumarlo. Tendríamos que sumarlo, ¿cierto? Tendríamos que sumarlo. Entonces voy a calcular el campo 1 y el campo 2. A ver, campo 1 es igual a mu sub 0 por la corriente entre 2pi por r minúscula. Entonces 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente 1, ¿no? Ahí está, corriente 1, que vale pi. Sobre 2pi por radio. ¿Cuánto es el radio? 10 centímetros. Ya. 10 por 10 a la menos 2. Un pi se va, mitad 1, mitad 2. Me quedaría, a ver, 2pi. Y todo lo demás, ¿cuánto sería? A ver, acá 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 7 te quedaría 10 a la menos 6. Eso sería micro Tesla. Entonces, esto sería nuestro campo número 1. Campo número 2 sería mu sub 0 por la corriente 2 entre 2 veces R. Pero ten en cuenta algo. Esto sería el campo generado para una circunferencia completa. Yo no tengo una circunferencia completa, tengo la cuarta parte. Mira, lo que tendríamos que hacer es colocar, ¿no?, el ángulo entre 360. ¿Correcto? El ángulo entre 360. Pero si colocas el ángulo que es 90 entre 360, ¿cuánto te sale? La cuarta parte. Al final simplemente es por un cuarto. Entonces nos quedaría mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, por la corriente 2, que es 2, entre 2 veces R. R, ¿cuánto vale? 10 por 10 a la menos 2. Y creo que hay cosas repetitivas, ¿no? 2 y 2 se van. Este 10 por 10 a la menos 2, con el 10 a la menos 7, se transforma en 10 a la menos 6. Entonces al final te quedaría 4pi microtesla. Por lo tanto, como ya tengo el campo 1 y el campo 2, el campo resultante sería 2pi más 4pi. Eso me sale 6pi microtesla. Pregunta número 5 resuelta en este caso. La clave es la D. ¿Qué te parece, Camila? Todo claro, profesor. Muchas gracias. Listo. A ver. Hay una pregunta que nos menciona Ana, ¿no? ¿Es tu consulta, Ana? Listo, a ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Dice, según estudios técnicos, la máxima intensidad de corriente que puede soportar una persona de manera segura es de 2 miliamperes. Bueno, no quisiéramos averiguarlo, ¿no? ¿Cómo? Pero bueno, ahí está. Esa es la máxima intensidad de corriente, 2 miliamperes. Como resultado de un accidente, un cable eléctrico de alta tensión cae a una distancia de 1 metro de una persona.
De tal manera que en el punto de contacto a tierra el potencial era 1000. ¿Listo? El potencial era V sub 0 igual a 1000 voltios. Si se sabe que el potencial disminuye a medida que aumenta la distancia, R, medida en metros respecto al primer pie, bueno, el pie más cercano, me imagino, pues, ¿no? Según lo que muestra. Como muestra la figura, según la fórmula, el potencial es igual a potencial V sub 0 entre 1 más R. Determine a qué distancia debe colocar el otro pie para que la intensidad de la corriente que circule por la persona sea la máxima soportable. Considere que la resistencia de la persona es R igual a 50 kilo ohm y se cumpla con la ley de Ohm. Ya está. ¿Dónde está todo el problema? Aquí. Si se cumple con la ley de Ohm, me están diciendo que la persona se está considerando como un material óhmico. Listo, profe, espere. ¿Qué significa que sea un material óhmico? Un material óhmico es aquel material que cumple con la ley de Ohm, es decir, cumple con esta relación. La diferencia de potencial es igual a I por R. Se debe cumplir esto. ¿Listo? Ahora, me están preguntando, ¿no? ¿A qué distancia de la otra debo colocar el pie para que pueda soportar como máximo, ¿no? Esta corriente? Se supone que de 2, ¿no? O máximo. ¿A qué distancia debo colocarle? Ya está. Entonces, vamos a considerar que esa distancia va a ser una distancia, vamos a ponerle D. Ahora, ¿por qué es importante esta distancia? Ahora, ¿por qué es importante? Porque en base a la distancia va a haber un potencial en ese punto, ya sea un potencial en este punto A o ya sea potencial en este punto B. Y al haber un potencial en A y un potencial en B, obviamente son diferentes, existirá una diferencia potencial. Esa diferencia potencial es la que genera la corriente. Profesor, pero debe haber una resistencia. Claro que sí, ¿no? La persona se comporta como una resistencia. Esta persona se está comportando como parte de un circuito donde va a haber una resistencia eléctrica. ¿Listo? Entonces, voy a calcular el potencial en A. Potencial en A. El potencial en A, sí o no, que sería el potencial que nos muestran por aquí la fórmula, pero con una distancia R igual a un metro, ¿no? ¿Cierto? Entonces me quedaría potencial V sub 0 entre, bueno, V sub 0 vale 1000, pues, ¿no? Entre 1 más 1. Entonces, ¿cuánto sería el potencial en ese punto? 500 voltios. Y potencial en B sería 1000 entre 1 más D. Bueno, 1000 entre 1 más D. Voltios. Ya está. Entonces, la diferencia potencial. Obviamente, para analizar la diferencia potencial debo asumir el mayor y el menor, ¿no? ¿Quién es el mayor? El mayor sería el primero, ¿no? Mayor, ¿por qué, profesor? Porque tiene menor distancia. Y este es el menor porque tiene mayor distancia. Esto a mayor distancia, menor voltaje, ¿no? Ya está, entonces el mayor que sería 1000. No, 500, disculpa. Menos 1000 sobre 1 más D es igual a la corriente. ¿Cuánto es la corriente? Bueno, me dice que debe soportar la máxima, ¿no? Entonces sería 2 por 10 a la menos 3. Por la resistencia que es 50, pero 50 kilo ohm, 50 por 10 al cubo. Bueno, no me preocupo por aquí por los 10 a la menos 3 y 10 al cubo, ¿no? Se van. Y me estaría quedando por acá un 100, ¿no? 2 por 50, 100.
Y esto me permite simplificar dos ceritas, ¿no? 1, 2, 1, 2. 1, 2, se van a ir. Listo, y a operar se ha dicho. Este 1 que está a la derecha pasa a restar al 5, me queda 4. Y este menos 10 sobre 1 más d pasa al otro lado como positivo. Listo, 1 más d sería igual a 10 sobre 4. Ya está, esto es 5 medios. 5 medios es igual a 2,5. ¿Cierto? 2,5. Por lo tanto, la distancia tendría que ser 1,5. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Así? ¿O me equivoco? A ver, o algo estoy considerando mal acá. A ver, 2, 5, 10. Ahora vamos a leer bien mejor entonces. Ah, está bien, disculpa, espera. A ver, espérate. A ver, si sabe que el potencial disminuye a medida que aumenta la distancia R, medida en metros respecto al primer pie. R. Ya. Primer pie. Primer pie. A ver. Sí, ya vi el error mío. Bueno, no ha sido un error, se puede decir, de análisis, sino un error a la hora de colocar los datos. Porque el R, escucha bien, el R es la medida de la distancia que se calcula desde este punto hasta aquí. Es todo esto, este es el R. Siempre que tú analices el potencial en un punto, lo haces respecto al punto inicial y punto final. Es decir, hay un R1 y un R2. Para el R1 hemos considerado 1, está bien porque está a 1 metro, pero para el R2 ese es el error mío. Listo, de haber considerado 1 más D. Listo, entonces acá sería 2 más D. Ya, ahí está el error mío. Listo, ahí está el error mío. No, profesor, ¿no solo sería estar menos uno o no? Un ratito. Dime, ¿cuál es tu consulta? Como le había salido 1,5 estar menos uno, No, no. Es que yo había ¿no? asumido, había reemplazado la distancia D como esta distancia de separación, pero no, pues. Porque ahí me dicen que la distancia R es la distancia que se mide desde este punto, desde aquí. Desde aquí hacia donde tú quieras analizar. Por ejemplo, si es hasta el punto A, ¿cuánto vale R? R vale 1. R vale 1 metro. Pero si quiero analizar hasta el punto B, ¿cuánto vale R? R valdría 1 más la distancia D de separación entre los dos pies. Entonces, cuando yo reemplazo esa distancia R igual a 1 más D, ¿qué nos quedaría abajo? 2 más D, ¿cierto? Porque a ese R le sumaríamos 1 todavía. ¿Listo? Ahí me están pidiendo a qué distancia debo colocar el pie respecto al otro pie, ¿no? Determina a qué distancia debe colocarse el otro pie
para que la intensidad de la corriente de la persona sea máxima, ¿no? ¿Listo? Entonces debe colocarse a 0,5 metros respecto al otro pie, pues, ¿no? Profesor, ¿podría poner la primera que le mandé para tomarle captura? Ok. Eh, esta es cierto. Ajá, sí, ya está. Listo. A ver, dice, Einer dice, profe, en tierra se conduce corriente eléctrica, claro, realmente para eso sirve. El pozo tierra, el punto tierra, sirve para circular corriente, para que toda la corriente fluya por ahí. Cuando hay una descarga eléctrica, todo vaya por ahí. ¿Listo? Sirve como un punto de seguridad. Cuando hay una descarga eléctrica, iría todo por ahí. Listo, tengo acá otra consulta. Ahora, tengan en cuenta algo, ¿no? Que para analizar el flujo de corriente eléctrica o flujo de carga en general, tiene que haber dos puntos, ¿no? Tú tienes que analizar entre dos puntos, ¿no? Tienes que obligatoriamente analizar entre dos puntos. Me dices un punto nada más, tengo que analizar cosas diferentes, ¿no? ¿Para qué sirve el pozo tierra? Para descarga eléctrica. Siempre que existe una descarga eléctrica en alguna casa, algún lugar, alguna industria, toda la descarga eléctrica tiene que ir al pozo tierra. ¿Por qué? Porque es el potencial de menor valor. ¿Cuánto es el potencial en el pozo tierra normalmente o idealmente? Cero, pues, ¿no? Cero. ¿Listo? Entonces toda la descarga eléctrica siempre va al potencial menor. Cuando hay una descarga, por si acaso. Sí, dime. Que profesor en tierra algo era cero, pero no recordaba que. No te escucho bien. No se escucha bien el audio. Sí, el voltaje en punto tierra es cero. El voltaje en tierra es cero. ¿Listo? Y se representa así, me imagino habrás visto en algún momento, ¿no? Y ahí el voltaje es cero. Sí, el voltaje es cero en tierra, no te olvides. A ver, Ana, esta preguntita. Un ciclotrón. Algo parecido a un ciclotrón. Ah, no. Bueno, espectrómetro de masas, que es el fundamento básico para un ciclotrón más adelante. Dice, el espectrómetro de masas es un dispositivo que permite separar las partículas que componen un haz según su masa o su energía. ¿Ya? El espectrómetro consiste en una cámara de vacío en la cual se tiene un campo magnético uniforme de magnitud B, a la cual ingresan partículas cargadas, tal como se muestran en la figura. Si las partículas son del mismo tipo, entonces realizarán una trayectoria circular, cuyo radio va a depender de la velocidad con que la partícula ingresa al campo. ¿Listo? Si el espectrómetro de masas ingresan dos iones idénticos con la carga positiva y con velocidad V1 igual a 10 metros por segundo y V2 igual a 20 metros por segundo, determinen la relación entre los radios de sus trayectorias, R2 entre R1. Listo, interesante. Comparación, ¿no? Dos casos, caso 1 y caso 2. Pero antes de ello, a ver qué dice Einer. Yo lo recuerdo por los Pokémon. Los tipos de tierra son invulnerables a los tipos eléctricos. Me engañaron entonces.
No, no te engañaron. Si tú recuerdas muy bien, lo que ocurre es que cuando un Pokémon de tipo tierra, vamos a llamarlo así, absorbe o le dan energía o carga eléctrica, como ellos son de tierra y están pisando tierra, son uno solo. Si tú recuerdas, si tú recuerdas un poco lo que has visto, toda la corriente eléctrica atravesaba su cuerpo, listo, y todo se desfoga, ¿dónde? En la tierra, todo se va directamente a tierra. Y lo mismo ocurría con las plantas, ¿listo? Ahora, no vais a confundir, ¿no? Pozo tierra no significa tierra, profesor, tierra en sí, ¿no? Porque recuerda que los pozos tierra que se hacen en las industrias no es que sea tierra solamente, sino que se hacen pozo tierra a través de qué? De materiales que cumplan con estas condiciones, ¿no? Con placas de metal. Claro, lo que tú has visto ya es una relación, una analogía, ¿no? Como que ya estamos, algunos dibujitos tienen una cierta relación, ¿no? Claro, pero se conduce a, es como si, ellos como que transmiten la corriente, pero se va hacia dónde? Hacia la tierra, pues, ¿no? O no les afecta, mejor dicho, ¿no? Por ser de tierra, ¿no? Pero es otra cosa, pues. El pozo tierra acá significa otra cosa. Ten, ten cuidado, ten cuidado. Listo, regresando aquí, Ana. Sigamos, sigamos, sigamos. Ya. Entonces, vamos a analizar dos situaciones, ¿cierto, Ana? Una situación donde hay una velocidad y el otro donde hay otra velocidad. Dos casos, ¿no? Y me piden la relación de radios. Relación de radios, ¿ya? Entonces, para eso debo recordar. Si tú te acuerdas de la fórmula, sería fenomenal. Pero vamos a suponer que no te acuerdas, por ejemplo. Entonces, si no te acuerdas, tú debes recordar que la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. Ahora, recuerda que para generar una trayectoria circular debe ser una fuerza magnética máxima, obligatoriamente, que es igual a carga, rapidez por campo. Y la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Acá está el radio. Una velocidad se va. Y de aquí voy a despejar el radio. ¿Listo? Porque a mí me piden relación de radios, ¿no? El radio R sería igual a masa por la velocidad entre carga por campo. ¿Correcto? Entonces yo voy a calcular el radio 1 y el radio 2. Entonces, radio 1 es igual a la masa por la velocidad 1 sobre carga por campo. Radio 2, ¿listo? Sería masa por velocidad 2 entre carga por campo. ¿Listo? Ahora, tener en cuenta algo, mira. Tal vez uno se emociona y dice, ah, profe, divido R1 entre R2. Mira que te piden, R2 entre R1, ya. Bueno, hagámosles caso al problema, ¿no? Al dividir estas dos expresiones, se va la masa, la carga y el campo, masa, carga y campo. ¿Y qué te queda? R2 entre R1. ¿Listo? ¿Y qué te quedaría? B2 entre B1. Entonces, relación de radios es igual a relación de velocidades o rapideces. Y tiene sentido, ¿no? Porque te das cuenta que ambos son cantidades directamente proporcionales, ¿no? Porque todo lo demás es constante. Entonces, relación de velocidades sería 20 sobre 10. ¿Y cuánto es 20 sobre 10? 2. Problema resuelto. Pero no puedo dejar de mencionar lo siguiente. ¿Qué hubiese pasado si tuvieses dividido R1 entre R2? Te hubiese salido 10 sobre 20. ¿Y 10 sobre 20 cuánto es? 0,5. ¿Y existe respuesta, sí o no? ¿Te das cuenta? Tengan cuidado, por favor, al calcular lo que te piden. Tengan mucho cuidado. ¿Te parece? Pregunta resuelta, Ana. ¿Quedó claro? Coméntame, por favor.
Sí, profesor. Gracias. Listo. Ana. Bueno chicos, estaremos aquí para poder absolver algunas dudas que tengas de la semana número 15. Esperaremos unos minutitos para poder recabar esas consultas. Luego de ello, seguiremos resolviendo problemas de esta semana.
Continuando con las asesorías del día jueves del curso de física, resolveremos esta preguntita número 4, que dice así. Un transformador ideal de potencia 440 megawatts. Si el voltaje en el primario es de 275 kilowatts, no kilovolts, y el voltaje en el secundario es de 220 volts, determine la intensidad de la corriente en el secundario. Ya, a ver. Entonces, primero recordar un poco, ¿no? Un transformador tiene parte primaria y tiene la parte secundaria. Primaria, secundaria. ¿Listo? Acá hará una diferencia potencial en el secundario. Diferencia potencial en el primario. Habrá una corriente eléctrica en el primario y una corriente eléctrica en el secundario. Pero algo muy importante es que nosotros analizamos transformadores ideales, ¿no? Y lo recalcan por acá. Y en un transformador ideal, la potencia en el primario y la potencia en el secundario, ¿cómo son? Iguales. Y si son iguales, significa que el voltaje en el primario por la corriente en el primario es igual al voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Pero indiferente a cualquiera de los dos, ya te dan en la potencia, ¿no? Que es 440 megawatts. Ya te lo dan. Así que tú puedes comparar en cualquiera de los dos. Como me piden en el secundario, analicemos en el secundario. En el secundario, ¿qué tenemos? En el secundario tenemos, o me piden, la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente en el secundario sería igual a 440 megawatts entre el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 220 volts. Tal vez no lo sabes, pero potencia entre voltaje sería amper de corriente. Todo lo demás creo que está relativamente resuelto, ¿no? 44 entre 22 saldría 2. 2 mega amper. Pregunta número 4 resuelto. Y la respuesta sería la E. Por si alguno no sabe y no recuerda, el mega es 10 a la 6, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Pregunta número 4 resuelta. Estaremos esperando igual que consulta que tengas respecto a esta semana número 15, chicos. Esperaremos un par de minutos más.
Listo, chicos. A ver, para ir terminando ya con las asesorías del día jueves, desarrollaremos la pregunta número 5. ¿Qué dice? En una máquina de soldar, el voltaje en el primario es 220 voltios. La intensidad de corriente es de 50 amperes. Y el número de espiras es de 136. Determine la corriente en el secundario y la potencia respectivamente si el número de espiras en el secundario es de 40. Veamos a ver. Colocamos los datos. En el primario que tenemos y en el secundario que tenemos. Importante el número de espiras en el primario. ¿Cuánto según el problema? 136. Número de espiras en el secundario, al final me mencionan 40. En el primario también tenemos voltaje, ¿no? Voltaje en el primario. ¿Cuánto es el voltaje en el primario? 220. Voltaje en el secundario, ¿me lo dan? No, no me lo dan. Corriente en el primario, me dicen que es 50. Corriente en el secundario, tampoco me lo dan. Pero también me hablan de la potencia, ¿no? Potencia en el primario, bueno, que es igual a la potencia en el secundario, que tampoco me lo dan. Y me lo piden, ¿no? Así que vamos a calcular. A ver, recordemos que se cumplía para un transformador ideal o para un transformador en general. Se cumplía que el número de espiras en el primario sobre el voltaje en el primario es igual al número de espiras en el secundario sobre el voltaje en el secundario. Pero también se cumplía en un transformador ideal, ¿ah? Que el voltaje en el primario por la corriente en el primario es igual a voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Conclusión final que te puede servir más adelante. Hay una relación final entre estas tres cantidades, ¿no? Número de espiras, voltaje y corriente. Se cumple que el número de espiras en el primario entre el número de espiras en el secundario es igual a voltaje en el primario entre el voltaje en el secundario. Ahora, ¿por qué se encuentra esta relación? Porque el número de espiras y el voltaje son cantidades directamente proporcionales, pues, ¿no? Si uno aumenta, el otro aumenta, ¿no? Pero el voltaje con la corriente son inversamente proporcional. Al ser inversamente proporcional, esto sería igual a la corriente en el secundario entre la corriente en el primario. ¿Listo? Ya está. Entonces, esto me permite comparar, pues, ¿no? Me permite comparar para calcular lo que me piden. A ver, ¿qué me piden a mí? Me están pidiendo las corrientes, ¿no? Entonces, si me piden corriente, prefiero comparar estos dos. Y despejo lo que me piden. ¿Qué me están pidiendo? Corriente en el secundario. Listo, corriente en el secundario. Pero me di cuenta que para calcular la corriente en el secundario necesito la corriente del primario. ¿Y tengo? Sí. ¿Necesito el número de espiras en el primario y secundario? ¿Tengo? Sí. Entonces, despejo con tranquilidad. Número de espiras en el primario, número de espiras en el secundario, por la corriente en el primario. Número de espiras en el primario, primario 136. Número de espiras en el secundario, 40. Corriente en el primario, 50. Al final, un cerito se va. 136 entre 4. 136 entre 4. ¿Se podrá? ¿Sí o no? Yo sé que es múltiple de 4, así que sí, sí se puede. Sácale cuarta. 1. Cuarta, 34. Y 34 por 5 nos quedaría que la corriente en el secundario sería... ¿Cuánto sería? 15, 17. 170 amperes. Listo. Esta es una sola respuesta. Me falta la otra. ¿La otra cuál es? La potencia.
Pero para calcular la potencia, recuerda que la potencia en general es diferencia potencial por corriente. Y yo tengo los dos valores, pero para el primario. Profesor, ¿y en el secundario saldrá lo mismo? Sí, te va a salir lo mismo. Entonces la potencia es igual a diferencia potencial por la corriente. Voy a analizar en el primario. En el primario la diferencia potencial es 220. En el primario la corriente es 50. Por lo tanto, la potencia sería, al final, me quedaría a ver 22 por 5, 110. Listo, con dos ceritos. Ya está, watts. Esto sería 11 kilowatts. Problema número 5 y última pregunta ya, chicos. Sería la clave A. ¿Qué te parece? Y de esa manera, chicos, después de haber desarrollado variedad de preguntas o asesorías o consultas que tú me has dado, podemos ir dando por terminado la clase o las asesorías del día jueves del curso de física.